Ok. ¿Sí? Ora. Ora, por favor. Sí, claro. Oramos, bendito y amante Salvador. Gracias te damos en esta noche, Padre, porque nos permite, Señor, volvernos a reunir como cada martes, Padre Santo, porque tú así nos los permites. Reunirnos, Padre, para estudiar de tu palabra, Señor. Padre, para escudriñar, Señor, tus sagradas escrituras, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento de lo alto, Padre, para poder discernir tu palabra, Señor, entenderle, Padre Santo, y poderla predicar a aquellos que no la conocen, Padre. Ayúdanos, Señor, y danos esa sabiduría, Señor, y ese entendimiento. Así también dáselo, Señor, a mi hermano, Señor, que dirige este grupo, a mi hermano César, Señor. Padre Santo, dale la sabiduría, Señor, que viene de lo alto, Padre, para que Él pueda, Señor, seguir, Señor, explicando de tu palabra, Señor, a nosotros, Señor. Gracias te damos en este momento, Señor, y Señor, te pido, Señor, por los hermanos que se van a conectar, Padre Santo, que tú apresures sus pasos, Padre eterno, que tú los bendigas, Señor, si están en casa, si vienen en camino del trabajo, Señor. Apresúrale, Señor, sus pasos, Padre eterno, y cuídalos y guárdalos en todo momento, Señor. Así también, Señor, a mis hermanas que no se pudieron conectar, también te pido que las bendigas, Padre Santo, en su hogar, Padre, o donde ellas estén. Bendícelas en gran manera, Señor, junto con su familia, Padre eterno. Gracias te damos en esta hermosa noche y gracias te damos por permitirnos, Padre Santo, estar, Señor, nuevamente juntos. Gracias, mi Señor amado, en Cristo Jesús, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta parte, en Mateo 4:23 ya habíamos visto una parte, pero también en Lucas 4:44 es donde dice que la mies es mucha, ¿no? Los obreros son pocos. Les comentaba yo que esto lo dice poco antes de cuando él va a ir a hacer, antes de la Santa Cena, es el preámbulo a la Santa Cena. Y en esta ocasión él siente que ya se le está acabando el tiempo para hacer esos últimos acontecimientos. Cuando él les dice esto y los manda a los apóstoles a evangelizar. Y les comentaba yo que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí donde dice la elección de los 12 apóstoles, dice así: entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó, ¿no? Entonces, si ves, en esta parte, cuando está mencionando a los 12, aquí dice que los llama, tuvo un llamado, ellos tenían un llamado, pero ellos no hacían los milagros sino hasta que los envía a hacer estos evangelios, anunciar el evangelio, el arrepentimiento, ¿no? Y entonces es donde dice que les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los pudiesen echar fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en los otros evangelios, cuando ellos regresan muy animados, y así lo dice, regresan muy animados diciendo: pues en tu nombre pudimos echar fuera demonios, hicimos esto y aquello, ¿no? Entonces, y en otra parte dice que ora por ellos, y creo que dice también que les impone las manos. Entonces, para que ellos reciban esta unción o este poder del Espíritu Santo para hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, ahora sí, te lees la misión de los 12, por favor, Gaby. Claro, la misión de los 12. A estos 12 envió Jesús
y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa a ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ok, entonces, y aquí lo que vemos son algunas cosas importantes. Por ejemplo, primero dice que por camino de gentiles no vayan, ¿no? Y después les dice, y en la ciudad de samaritanos no se detengan. Esto quiere decir que no se vayan precisamente por los caminos donde la mayoría de la gente transita, sino que se metan hacia los poblados. Porque la otra parte es que no vayan hacia los samaritanos, porque los samaritanos ya conocían del Mesías y eso, ya conocían del Evangelio y demás. No era tanto el hecho de que estuviesen repitiendo los mensajes, sino que llevasen las buenas nuevas a otros lados. Y entonces, porque te acuerdas que cuando le pregunta a la samaritana, ¿no? Y le dice, bueno, sabemos que va a venir el Mesías. O sea, ellos conocían el mensaje. Ellos estaban también esperando el Mesías, ¿no? Y por eso dice, si no vayan a las ovejas perdidas, casualmente es exactamente de lo que hace énfasis después. Dice, no vayan con ellos, porque ya conocen, vayan con las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Aquellos de la casa de Israel que se han perdido, aquellos que todavía no era el tiempo tampoco de los gentiles, era el tiempo de buscar que Israel comprendiera, entendiera y se convirtiera a esta base del Evangelio que era el arrepentimiento de pecados, porque como decíamos, todavía ellos no podían anunciar que Cristo era el Mesías y que ya tenían que convertirse por fe en la salvación del Mesías, ¿no? Entonces todavía no se podía, no había sido sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a anunciar? Cuando el Señor les unge, cuando el Señor los manda, ellos lo que van a anunciar es lo que platicábamos, ese mismo evangelio que anunciaba del arrepentimiento de pecados nada más, es lo mismo que anunciaban los apóstoles, ¿no? Y entonces ellos, yendo, dice el 7, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? ¿Ves? Entonces el reino de los cielos se ha acercado, ya está cerca. Y entonces les decía, lo mismo que decía Juan el Bautista, que decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados, ¿no? Es exactamente la misma base. Y entonces él les dice, y para como prueba, para que ellos sepan que son como una especie de apostolado y demás, lo que decíamos, lo que avalaba cuando alguien estaba en la voluntad de Dios, pues era que si alguien tenía una profecía, o alguien daba una profecía, o alguien tenía una sanidad, o declaraba una sanidad en otra persona, o un milagro, se hiciera realidad, porque esto quería decir que efectivamente venía de Dios. Y entonces les dice el Señor, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, das de gracia, ¿no? Entonces, es lo mismo.
Aquí lo único bueno, yo creo que es lo más importante, es eso que dice al final, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso quiere decir que lo que nosotros recibimos de gracia como sanidad, aquellas gentes que tienen el poder de orar para que otras personas sanen, o que tienen los diferentes dones, hasta el de componer la música y demás, pues todas estas cosas que tú recibes de gracia, la unción del Espíritu, el hecho del discernimiento del Espíritu, pues no puedes estarlo cobrando, ¿no? No puedes estar cobrando por predicar, no puedes estar orando por enseñar las alabanzas que Dios te da, no puedes estar cobrando por varios acontecimientos que hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque los estás haciendo a través del Espíritu. Entonces, por eso dice después, no proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ¿no? O sea, no se preocupen de lo que lleven, no es material lo que necesitan. Dice, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, aquí dice que es digno de su alimento, y en otras partes decían que el obrero era digno de su salario, ¿no? Como tú lo ibas a leer. Entonces, ese es el punto. O sea, aquí lo que el Señor le está diciendo es que una vez que ellos estén llevando este mensaje, haciendo esta sanidad y demás, la misma gente los va a procurar, ¿no? Va a procurar que no les falte nada. Tal vez no en moneda, pero sí en lo material, ¿no? En especie. Entonces, y entonces es cuando les dice que cuando ellos entren a las aldeas, pues que si es una aldea que fuere digna, cuando ellos diesen su bendición, se va a quedar esa bendición ahí, ¿no? Pero que si ellos rechazan esa bendición, pues que simplemente se vayan con su bendición, y una vez que salieran de la ciudad, sacudiesen sus pies, si es que aquella ciudad, primero habla de la casa donde ellos estaban, pero por otro lado está hablando de la ciudad que los iba a acoger, ¿no? Para que si esa ciudad tampoco recibía el mensaje, pues también sacudiesen el polvo de sus pies. Y les dice el Señor que porque el juicio que tenía Sodoma y Gomorra, pues iba a ser peor el juicio que iba a caer sobre aquellas ciudades, porque en primer lugar la maldad no era tan marcada como Sodoma y Gomorra, y por otro lado la manifestación de los milagros con esta unción del Espíritu, y como se estaba trabajando el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, pues era un mensaje clave de que ya eran los tiempos, respaldado con los milagros que ellos iban a estar haciendo. Entonces, como era mucha la manifestación del Espíritu, si ellos no se convertían, pues iba a ser mucho más también su castigo que el de Sodoma y el de Gomorra, ¿no? Entonces, después dice persecuciones venideras. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué por qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa, ¿no? Entonces, y todo esto, este pasaje, estos versículos, esta parte de las persecuciones venideras, es muy importante porque precisamente, no habla de una persecución actual, habla de la persecución a futuro, ¿no? Durante ya todas las generaciones hasta la venida del Señor Jesucristo. Y casualmente pues está hablando, siendo Israel algo tan pequeño, es una ciudad pequeña, es un país pequeño, dice el Señor que no terminarás de cubrir Israel antes de que venga el Señor, ¿no? Esto quiere decir que aunque Israel empezara a recibir el mensaje, que sabe que existe el mensaje de Cristo, pero pues hay unas cuestiones muy, muy raras. Y en este caso, para los que vean después el video, fíjense, ¿no? Hemos visto videos, yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros hemos visto videos donde van gentes cristianas a las ciudades de Israel y les dicen, oye, ¿tú has oído hablar de Jesucristo? Y ellos le dicen, pues sí, más o menos alguna vez. O dicen, no. Me ha tocado ver gente de Israel, judíos, que en esas entrevistas les dicen, ¿tú has oído hablar alguna vez de Jesucristo? Y dicen, no. Fíjate, cosa muy rara, ¿no? Y en otras partes se supone que los judíos acostumbran tener el Torá, el Tanaj y el Talmud, ¿no? Sí. Entonces, el Torá es el Pentateuco, ¿no? Así es. El Tanaj es toda la Biblia, todo lo que es el Antiguo Testamento para nosotros. Y el Talmud son las nuevas doctrinas que se van haciendo, las nuevas enseñanzas, doctrinas que se dan de servicios muy clásicos o que han sido muy significativos, de enseñanzas de grandes maestros judíos. De eso se va formando el Talmud. Entonces, se puede decir que para los que son muy religiosos, de ahí van sacando los complementos de sus enseñanzas de las tradiciones judías y demás, ¿no? Y es sabido que a Jesucristo lo mencionan en el Talmud, los judíos, como si fuese él la bestia, como si fuese el anticristo, ¿no? Entonces, y digo que esto es lo raro porque mientras que en ciertas partes está bien marcado y lo podemos leer si nos metemos a leer el Talmud, se lee que ellos consideran que Cristo era la bestia o era el anticristo. Entonces, que la gente, vemos que entonces no toda la gente es muy religiosa, no todos los judíos son muy de meterse a las sinagogas y demás, ¿no? Sino que viven una vida como así muchos católicos que son católicos a medias, católicos de nombre, católicos que son muy metidos, y que tú dices, no, pues México es un país católico, pero no, ni todos son católicos, ni todos son muy conocedores de la Biblia, aunque se digan católicos o vengan de tradiciones católicas, ¿no? Muy fuertes, muy arraigadas, pero que no se meten a estudiar. Entonces, cuando ves este contexto, comparándolo con lo de los judíos, pues ves que más o menos es lo mismo, ¿no, Gaby? Así es. Ok, entonces, y aquí pues lo que vemos es algo muy parecido. En los últimos tiempos, cuando todavía se esté hablando del Evangelio, cuando todavía haya persecución y demás, y se esté tratando de evangelizar, pues todavía aún así va a haber gente en un país tan pequeño como Israel y tan clave como Israel, donde pues todavía no van a alcanzar a conocer el mensaje de Cristo. ¿Ves? Es lo que está profetizando. Así es. Entonces dice, y lo digo porque ya tenemos que más o menos como 2022 años de 2022 de que fue Jesucristo,
Y se me hace algo muy raro que muchos judíos todavía no conozcan de su existencia, ¿no? Y aun cuando se sabe que pues está el calendario, este calendario creo que es el gregoriano, ¿no? Donde pues existe antes y después de Cristo, ¿no? Que ha sido un parteaguas en el tiempo. Que deben de ser prudentes, para llevar el evangelio uno debe de ser prudente. Y debe de ser sencillo. Eso hay que tenerlo muy presente, porque muchas veces somos muy agresivos al llevar el evangelio a las gentes o al contradecirles. Lo que yo decía, nadie tiene el 100% de la sabiduría de la palabra, de la certeza de la palabra, como para poder condenar. Cuando hablábamos de la paja en el ojo ajeno, ¿no? La paja en el ojo ajeno y la viga en tu ojo. Entonces, cuando se dan esas circunstancias, pues uno debe de ser prudente para poder alcanzar a otros y alcanzar a comprenderlos dentro de sus creencias o sus paradigmas. Entonces, dice así, en el 17 dice que que se guarden porque van a sufrir persecución, porque los van a entregar y los van a llevar ante gobernadores, ¿no? Y esto es para que, o sea, y muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? Bueno, pues es porque es un testimonio. El Señor nos está utilizando para llevar ese testimonio, para dar ese mensaje. Dicen más, cuando los entreguen, pues no deben de preocuparse de qué es de lo que han de hablar, ¿no? Ni siquiera lo pienses. ¿Por qué? Te dice el 20, porque no son ustedes los que van a dar el testimonio, sino el Espíritu Santo, ¿no? Que está en vosotros, el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Entonces, Él es el que se va a manifestar, Él es el que va a fluir, Él es el que va a enseñar. Y entonces dice que, pues, lo mismo que dice en Mateo 24, por ejemplo, cuando habla de la persecución y demás, que dice, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y cosas por el estilo. Entonces, unos contra otros. Ya decía que íbamos a ser traicionados en varias partes de la Biblia, también lo dice. Está en Marcos, está en Lucas, y además de Mateo. Y después dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿no? Ya lo sabemos, pero también lo dicen los otros evangelios. Por causa de su nombre, cuando sean estos tiempos de persecución, pues vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Porque pues no somos de este mundo. Nosotros ya entendimos que la parte material, la parte carnal que somos, es una etapa de prueba, es una etapa de un periodo donde vienes, vives y con el tiempo mueres, y depende de donde esté tu corazón, donde estén tus tesoros, ahí es donde vas a estar, ¿no? Depende de tus acciones, tu obediencia, las obras, todo entra en juego. Y entonces dice, mas el que persevere hasta el fin, será salvo, ¿no? Ese es un versículo muy importante. Todo nuestro trabajo, todas nuestras obras, pues van a ser manifiestas, y eso es lo que se va a ver. Y dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. No dice que los enfrentemos, no dice que nos quedemos ahí, entregarnos de pechito. Hay muchos pastores o misioneros que acostumbran ser perseguidos y quedarse en forma permanente. Y yo diría, o en una forma retórica tal vez, o en una forma de fe, está bien, yo no puedo juzgar esa parte, así como no puedo juzgar las otras acciones que estábamos platicando. Pero aquí lo que nos da a entender el versículo es que, pues, seamos igual de prudentes, igual de discretos, como decía, como serpientes, como palomas, de tal manera que, pues, si es necesario salir, sales de ahí y después regresas cuando se hayan calmado las aguas, ¿no? Así lo hacía el Señor Jesucristo, de repente se iba y de repente regresaba, ¿no? Sí, el mismo Señor Jesucristo salía huyendo. Hubo momentos en que salió huyendo, ¿no? Cuando habla en el templo y que los sale huyendo. Entonces, y son cosas que a veces no comprendemos. O sea, la gente
se vuelve muy apasionada, lo que decíamos con la tentación de Jesucristo, a veces se vuelve tan apasionada que no alcanza a comprender esa posición de astucia, ser más inteligente, ser un poquito más proactivo, en el sentido de que si tú huyes ahorita, pues después, como yo decía, puedes alcanzar el doble, el triple o más gente por otros lados y después regresar con la misma base con la que saliste, ¿no? Y recuperar tal vez un trabajo que te iba a dar mucho más frutos, ya multiplicado, ya con mucho más fuerza. Dice, huid a la otra, dice en el 23, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre ya estaba ahí, el Hijo del Hombre lo estaba predicando, todos lo sabían, él era el Mesías. Y entonces dice, ok, antes de que vuelva a venir, es de otra manera de decir, antes de que yo vuelva a venir, ¿no? Porque no había otro Hijo del Hombre, no había otro Mesías. Yo creo que esos son los puntos más importantes, donde siempre debemos de fijarnos más, porque son partes muy importantes que nos hablan del futuro, nos hablan de qué es lo que debemos esperar. Y después dice, en el 24 y 25, dice que ni los discípulos van a ser más que los maestros, ni el siervo va a ser mayor que el Señor. Entonces, pues que estemos siempre con eso, ¿no? Con esa idea. ¿Ya estás, Alex? ¿Te lees Sí, Mateo 10, 28. Del 10, 26. Es que te había puesto los lentes al 32, por favor. Ok. Así que no teméis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, ni que haya de saberse. Yo os digo que lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que has oído, lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, y ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, puesto aún vuestros cabellos están contados. Así que no teméis, más valéis vosotros, mucho más, no valéis más vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ok, perdón, que la mies es mucha y los obreros pocos, y que eso fue poco antes de que él tuviera la Santa Cena y tuviera que ir a ser entregado y demás. Entonces que después lo que vemos en el 10 es que en el 10.5 es que él les da, en el 10.1 a los discípulos les da autoridad y les da la unción del poder del Espíritu Santo y demás, y él después les dice cuál es su misión, y después de decirles cuál es la misión que tienen que hacer, que es sanar enfermos y todo esto, y llevar el evangelio y todo esto, qué tipo de evangelio, después les avisa cuáles son las persecuciones, ¿no? Y después de esta parte de las persecuciones que estábamos platicando y cómo iban a ser más o menos las persecuciones, y que a pesar de eso está avisado al final en el 23, en el 10:23, que no se va a terminar Israel de evangelizar antes de que venga el Señor Jesucristo. Y comentábamos que Israel, siendo un país tan pequeño, parece mentira, pero hasta el final de los tiempos, aún así no va a ser alcanzado a ser evangelizado todo antes de que venga el Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos está platicando el Señor Jesucristo, que así va a suceder, ¿no? En el 10:23. Y por eso es que más adelante, ya la parte que te toca a ti leer, es que dice, ¿a quién se le debe de temer? Porque nada, dice, no teman ustedes porque no hay nada que esté encubierto, no hay nada oculto, todo ha sido profetizado, todos saben lo que va a pasar.
Antes decía el Señor que cuando nos van a entregar nuestros seres amados, los hijos y los padres y cosas así, y que cuando seamos entregados no nos preocupemos de cómo debemos de hacer, qué debemos de evangelizar y demás, porque pues es para dar testimonio precisamente a las personas que están en autoridad, para llevar ese testimonio, para llevar esa palabra, ¿no? Entonces dice, no se preocupen porque el mismo Espíritu les va a dar qué hablar, les va a decir les va a decir por dónde va el tema, ¿no? Y entonces aquí les dice, así de que pues no teman, porque nada hay que esté cubierto, todo ya está profetizado, todo ya está dicho cómo va a ser. Dice, no hay nada, no haya, que no haya de ser manifestado, o sea, no hay nada que no haya sido declarado o que se sepa. El Evangelio ya se conoce y no hay nada que esté oculto que no haya de saberse. Entonces después les dice, lo que les digo, lo que les digo, se puede decir, en tinieblas, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. O sea, eso que el Señor les enseñaba en lo oculto, porque había pues una cierta persecución hacia el Señor Jesucristo, eso que Él les decía en secreto, en pláticas íntimas y demás, les dice, pues eso ustedes deben de ir y anunciarlo. Ya, ustedes deben de anunciar que yo soy el Mesías, que yo vine a salvarlos, que las manifestaciones que yo hice y demás. Por eso, una vez que ellos ya tienen la unción del Espíritu, una vez que el Señor Jesucristo ya tuvo la ascensión y demás, y que ya recibieron en el Pentecostés el Espíritu, es que ellos ya entienden, ya todas las cosas ya cayeron en su lugar, todo el discernimiento de que el Señor Jesucristo era el Mesías efectivamente, y cómo era la mecánica, de qué se trataba, y es como que ellos ya tienen todo perfectamente claro de qué es lo que deben de anunciar, qué es lo que ellos deben de proclamar, ¿no? Digo, el Señor Jesucristo estuvo 40 días todavía después de que fue crucificado, ¿no? Una vez que resucitó, estuvo 40 días con ellos. Y obviamente pues, les estuvo enseñando, porque la Biblia lo dice, estuvo 40 días enseñándoles, ¿no? Entonces dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esto es una parte muy importante, porque siempre dicen que Satanás lo que pide en las historias, en las leyendas y todo eso, que Satanás lo que está buscando es que tú pierdas tu alma, ¿no? El alma es la esencia de lo que realmente somos, lo que está dentro de nuestro cuerpo. Se puede decir que es nuestra personalidad, es nuestra verdadera espiritualidad, lo que somos realmente, nuestra personalidad espiritual es el alma. Entonces dice, el alma no la pueden matar, dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No? El enemigo. Sí. Aunque el cuerpo nosotros sabemos que está muerto carnalmente, parece que nuestra alma toma ese cuerpo espiritual, entonces es ese cuerpo al que se refiere, ¿no? Porque pues todos los que dan testimonio dicen que pues van a arder en el infierno. ¿Qué arde? Pues el cuerpo de esa alma, me imagino que la esencia de esa alma, ¿no? Ese cuerpo espiritual que forma el alma. Cuando habla de Lázaro y el rico, él ya está dando testimonio de que en el seno de Abraham ya había gente que estaba viendo, estaban los del seno de Abraham y enfrente estaban los que estaban en el Seol ya sufriendo, ¿no? Entonces se suponía que dice, el caso es que se ven torturados, se ven con la boca seca y cosas por el estilo, y la petición era que del rico era que primero que le humedecieran su boca, y en la otra es que pues avisaran a sus seres amados, ¿no? que existía ese lugar de padecimiento. Y entonces es cuando les dice que pues
si a los profetas no escuchan y bueno, sí que a los profetas no han escuchado, pues que entonces, ¿qué puede hacer Abraham, no? Porque estaban en el seno de Abraham. Entonces, esos son de los testimonios que da el Señor Jesucristo de que existe realmente un lugar de tormento después de la muerte, donde la gente sufre las consecuencias de aquello que hizo en vida, ¿no? Entonces, ese lugar de tormento es en aquel entonces era el Seol. Actualmente yo no sé si el Seol sigue estando, me imagino que sigue estando donde estaba, pero la gente ya no está en el seno de Abraham. Generalmente tú mueres y entras al seno de Abraham, sino que te vas a la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Por lo menos a la presencia del Señor, no sé, hasta que seamos otra vez reencarnados y transformados. Pero mientras tanto nuestra alma tiene un cuerpo que es el que pasa inmediatamente en este caso sería, en aquel entonces pasaba o al seno de Abraham o al Seol, ¿no? En cuanto moría. Entonces, y ese cuerpo da claramente lo que es, ¿no? O sea, en otros versículos donde dice que el cuerpo se va a la tierra, regresa a la tierra, y el espíritu regresa a Dios, y el alma es lo que nosotros tenemos que estar cuidando, pues, ¿cómo te diré? Pues meditando sobre lo que tenemos que hacer, hacia dónde se va a dirigir esa alma, ¿no? Sí. O te vas al cielo, o tienes los impulsos carnales como naturalmente se hacen, ¿no? Porque luego mucha gente dice, no, pues es que no he hecho nada malo. Sí, pero haces cosas que tu carne quiere. Entonces ahí ya estás fallando, ¿no? Y como dice, o sea, él sabe cuántos pelos tienes, ¿no? Volvemos a lo mismo, él conoce tu inicio y tu final, ¿no? O sea, ahora sí que el hilo de tu vida él lo tiene. Él dice dónde empezó, y dónde comienza y dónde termina. ¿Cómo? Por cualquier circunstancia, puede ser por enfermedad, por COVID, puede ser a lo mejor bajando las escaleras, te tropiezas y hasta ahí quedaste. O sea, él conoce esos fines, ¿no? Porque mucha gente se va a eso, ¿no? Dice, ay, es que, ¿por qué es tan malo? Se lleva a fulanito, se lleva a sutanito, y no se lleva a este ratero, o a no sé, diputado, digamos, o sea, no sé, a X persona, ¿no? Pero pues, realmente sabemos que él conoce, ¿no? Pero él es muy, ¿cómo te digamos? Muy estricto en ese sentido de información, ¿no? O sea, no te da tanta información porque él nos conoce, sabemos que no podemos, por eso mucha gente de repente va a que le lean las cartas, el destino, todo ese tipo de cosas que sabemos que no debemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no es necesario, ¿no? O sea, tienes que vivir tu vida al día, como él dice. O sea, tu maná del día, tu afán del día, tienes que pasarlo y estar ahí con pruebas, con dificultades, con todo lo que conlleva ese día, ¿no? Pero él es muy así detallado en este lapso de, digamos, de tiempo, ¿no? Porque él tiene el tiempo. Pero si tenemos el tiempo terrenal, tenemos que ver desde el punto de vista del tiempo celestial. Ya no hay tiempo. O sea, ya no hay, ¿no? Sí. Aquí podemos decir, pues, por eso él dice, hoy. ¿Cuándo tienes que hacer? Hoy. Como Fox, hoy. Tienes que vivir el hoy. Entonces, tú tienes que estar viviendo tu día a día. No arrastrar el pasado, porque tienes que ponerlo delante del Señor. Se lo pusiste y ya lo perdona, y Él te lo perdona. Pero si nosotros seguimos recordando el pasado y cargando ese pasado, dice, pues es que no vas a poder, o sea, ¿cómo vas a poder, cómo quieres saber algo del futuro si no puedes soltar pasado, ¿no? No, y además ya lo habíamos no dicho, ¿no? Se supone que vamos a crecer, estamos en una etapa de crecimiento. Pero crecemos con una lápida encima de cosas que de repente nos soltamos, ¿no? A veces se nos hace difícil, ¿no? Yo sé que a lo mejor, pues es que
volvemos a lo mismo, hay cosas buenas que sí puedes recordar, un familiar que falleció y todo eso, pero hay cosas que de repente te jalas que son malas, ¿no? Sí. Que me hicieron esto, y fulanito me hizo el otro, y no sé qué, que es normal, o digamos, humano, o naturaleza humana, Sí. ¿no? Tenemos que olvidarlo y verlo desde la perspectiva otra vez de lo que Dios dice, como lo hemos comentado aquí, ya está escrito, ya está hecho, nada más es recorrer el camino teniendo en cuenta de que el Señor tiene el control de todas esas cosas. ¿Vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. ¿Vamos a tener? Claro que sí. ¿Vamos a morir? Y estamos muriendo día a día. Ahorita ya morimos media hora más. Eso es un hecho. O sea, no podemos detener ese tiempo. No podemos Sí, comprar tiempo. Y sí, eso es y eso es lo sí, que el Señor quiere. Quiere tu sí y no. tiempo, tu esfuerzo. Sí, ¿No? sí Porque y no no, podemos comprar porque tiempo. sí y no, porque no forzosamente todos vamos a morir. Hay un momento en que si el Señor No, Jesucristo digo, o viene, sea, ya le armamos. en Y este mundo, en este si tiempo, si en este en ese, mundo llamado Tierra y naturaleza, sí hay un tiempo, porque al final de cuentas vamos a ser no, transformados, vamos a ir a Tierra Nueva, luego pues, cuenta, ¿no? sí, no, yo lo que Pero digo, decía, volvemos a lo mismo, tiempo no podemos comprar, no, y al Así Señor es. le fascina esto, o sea, que le brindemos ese tiempo. Él nos lo va a recompensar en otros sentidos, ¿no? pues como una eternidad No nada porque más. demos mucha ofrenda, ¿no? O en ese tipo de cosas, él va Pues a tener mira, ese amor hacia los demás. Volvemos a lo mismo que leíamos hace 8 días, ¿no? Que de los demonios que les cumplía y todo eso. Ves el amor de Dios hacia todo lo que Él creó, todo, sea bueno, sea malo, tiene ese amor. Y como Él dice, el sol sale para justos y para injustos, pero tiene algo reservado para los que realmente son llamados hijos de Dios, ¿no? Así es. No discípulos, porque ya no estamos en el tiempo de discípulos, tenemos que ser hijos, tenemos que subir el escalón, ir primero discípulo y luego llegar a la altura de ser un hijo de Dios. Es el proceso que tenemos que tener. Difícil, sin claro que sí. embargo, sin embargo, yo sí creo en que sí se debe de discipular. No, sí, 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 sí. A veces, Sí, o y sea, yo lo que comprenderlo digo es como que tal. tienes que pasar ese proceso, ¿no? De ser un Sí. discípulo a llegar a ser un hijo, que es más Ujú. valioso el hijo que un discípulo, ¿no? Y él Claro. lo ha manifestado mucho. Ya no los va a llamar más discípulos, los va a llamar hermanos, los va a llamar hijos, o sea, hace esa gran diferencia, porque él quiere esa comunión con él. Sí. Podemos, como decimos, podemos evangelizar mucho, pero si no tenemos esa comunión con él, podemos mover masas, pero al final no te va a decir, pues yo no te conozco, porque no eres hijo, Pero dice, en lo poco me has ¿no? sido fiel, en lo mucho te Uh-huh. pondré. Así es. Sí. Así es. Porque somos humanos y Y, pecamos en todo Uh-huh. momento. no, y es que es poco, porque el yugo del Señor es fácil. Decíamos que teníamos que hacer lo Así es. correcto, teníamos que sujetarnos, teníamos que aprender, y todo eso te lo va dando el Espíritu conforme tú ya estás en esa relación. Uh-huh. Y eso ya no se vuelve tan pesado, se vuelve algo muy fácil. Hasta se vuelve algo Uh-huh. O sea, cotidiano. Hay un momento que se vuelve ya algo cuando crees cotidiano. Lo que yo alguna vez les y decía, ¿no? empiezas a ver, loco, empiezas a ver las cosas, ya lo que es malo, lo vas a ver, pero ya como malísimo, o sea, dices, ay, oye, ya, No, ¿no? no, De y hecho, ahorita, además, o sea, si ahorita se te pones a analizar tu vida y dices, pues antes, mi ejemplo, yo tomaba, yo fumaba, y ahora no aguanto el humo del cigarro. Ya el alcohol ya no me ya no me satisface entra. como ya no es igual como antes, ¿no? O sea, sí has cambiado, Ahora sí ¿no? entiende a Quizás, los que iban a tu lado, sí, los que no fumaban. sí, no, es que ahora sí, dices tú, es que ahora se me acerca alguien que fuma y lo vuelo y, oye, o sea, no lo soporto, ¿no? Entonces, sí vas cambiando, vas transformándote
a lo que eras antes, ¿no? Y si lo pones en la perspectiva de que pues, Dios te perdonó y Dios te hizo, dices, oye, ¿cómo puedo yo agradecer? Y él dice, pues nada más, ten comunión conmigo, nada más. O sea, no te pide que te cortes un brazo, no te pide que te avientes de algo, ¿no? O sea, sí, Y es, ten y una es, lo comunión que conmigo. es lo que yo decía. Entonces, Yo toco la puerta y cenaré, el que abriera, cenaré con él y él conmigo, comunión, ¿no? sí. Bueno, y es lo que yo decía, ¿no? Entonces, Es, El yugo ya no hijo se mío, vuelve algo dame tu tan pesado, ya es algo muy ligero, ya espacio. es algo sí, ya cotidiano. no. Y eso lo va haciendo la misma práctica, la misma dirección, el hecho de estudiar, por ejemplo, la Biblia en un momento dado se vuelve algo que se acostumbra, pero ya no lo haces como una costumbre, ya lo haces como que algo que te Ujú. distrae, como que en lugar de aventarte una película, pues muchas veces dices, no me voy a poner a leer mi Biblia, voy a ver qué onda, ¿no? Hay de las dos cosas, o sea, yo no digo que Esa por el hecho necesidad. de que tengas una buena relación ya no vas a ver televisión. No, o sea, tú No. tienes No. tus diferentes tiempos, diferentes Ujú. momentos en que tú dices, ay, ahorita como que no tengo ganas ni de leer, ¿no? Y hay momentos en que tú Ujú, dices, sí, tengo digo más, él, sientes la necesidad, dices, pero, pues tengo ganas de estudiar o de pero sí aprender tienes algo que más. sobrepasar ese tipo de cosas, ¿no? Lo vemos con David cuando se puso el traje de sacerdote y se puso a danzar y a bailar, ¿no? La mujer del flujo de sangre, o sea, sobresalió digamos, del grupo. O sea, fue gente que dijo, yo voy más allá, ¿no? Cuando llegó a la cena, que le lavó la mujer los pies con su cabello y el perfume, ¿no? Ujú. Y le dijo, ve la fe de esta mujer, ¿no? O sea, no son ritos. O sea, ¿dónde es visto donde se diga, ay, esto va a ser parte, el que no haga esto no va a ser salvo, el que no haga esto no va a ser un hijo de Dios? No, pues imagínate, tú y yo, Sí, César, no, estamos en problemas, ¿no? sí. ¿Dónde? ¿Con qué? O sea, ¿cómo No, le diré con los pies? y Entonces, esa son ligereza de cosas. esa relación es la que nos permite en un momento dado, como tú dices, salirnos de lo que es un ritual, ¿no? No se trata de que, Uh-huh, ay, todos los días voy a leer mi media hora, o voy a orar mi media hora, o mis uh-huh, 2 horas, o De mis la 3 horas, rutina, salir de la porque si no el Señor me va a dejar de rutina. amar. No, ya se vuelve algo muy no, ligero, ya tú dices, voy a ver porque, o estoy viendo esto, y pues me voy a poner a ver un video donde habla de Mateo, por ejemplo, de la vida del Señor Jesucristo, cosas por el estilo, y entonces de ahí tú dices, ay, mira, esto no lo había yo estudiado, o cosas así. Bueno, ya no nos desviemos, Alex, porque tú sí. llevas la No, hora. tú te desviaste. Entonces, dice, les comentaba yo que en el 28 dice, más Uh-huh, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, uh-huh, ¿no? Entonces yo les decía, todas las leyendas, toda la historia, siempre que se habla de Satanás y demás, dice, sí, pero véndeme tu alma, ¿no? Te voy a hacer esto, pero te lo doy a cambio de tu alma. Entonces, eso es como los dichos, por algo están dichos, porque tienen gran parte de verdad. Entonces, esto es lo mismo. Efectivamente, Satanás lo que quiere es, de alguna manera, comprar, adquirir o hacer que destruirnos, que es a lo que viene, ¿no? A robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tratar de destruirnos, pero en el alma, no destruirnos físicamente. Eso es lo que al menos le interesa de momento, ¿no? Ok, tener más y separación dice Por más eso con... ahorita adelante. que dice, hermano, ahorita que dice, él quiere, el enemigo viene y no, él no quiere, va a destruir tu cuerpo, sino el alma. Pasó como Ajá, Job, ¿qué le dijo Dios? Ajá, toca todo lo que quieras, te doy permiso, pero su corazón me pertenece, sí, su vida su me alma me pertenece. Ese es, pertenece, su alma, pero su vida no la toques. no la toques, porque esa es mía. Ajá, Toca todo lo que quieras, te doy permiso, pero su alma, su vida, eso es mío. sí, Así sí. pasó, ajá. Bueno, ¿y qué era lo que quería Satanás? Satanás lo que quería era que Job renegara, Ajá. apretarlo
hasta más no poder para que Job terminara renegando, porque sabía que era su única forma en que Dios podía desestimarlo y que él pudiese perder su alma, ¿no? Se podría apartar de Dios. Pero Dios le dio permiso que le tocara, pero menos su vida, su alma, eso no. Menos su vida, su alma, así es. Y entonces, pues, y Job en este caso, pues, se mantiene y se ve que está ahí. Después después el Señor dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto y cosas así. Dice, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. O sea, y después dice, así que no temas, ¿no valen ustedes mucho más que muchos pajarillos? Entonces, lo que está dando a entender es, muchas veces nos preocupamos, ¿no? De cuál va a ser nuestro destino, como decía Alejandro, tal vez pudiéramos morir o pudiera morir alguien amado y demás, pero cuando estamos en la conciencia de que el Señor está en control de la vida, y que esté en el control de las cosas realmente importantes, como lo que es el alma, como es la relación espiritual, como lo es muchas otras cosas, eso es lo que nos hace tener esa paz que solamente Dios puede darnos, esa tranquilidad que solamente Dios puede darnos, porque nosotros ya comprendemos que estamos aquí en una forma temporal y que hay mucho más de vida después de esto, ¿no? Y que esa comprensión a nosotros nos permite vivir y dejar vivir a nuestros seres amados y vivir nosotros y vivir todo en contorno de paz, ¿no? Porque sabemos que las situaciones materiales, las situaciones físicas, pues a fin de cuentas son algo esporádico. Entonces dice el 32, entonces cualquiera que me confiese, ¿no?, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, ¿no? Entonces, es muy simple. ¿Cuál es la negación? Decíamos que nuestra actitud y nuestra fe, nuestra relación, está todo relacionado. La dirección del Espíritu Santo, todo está relacionado. Somos un ente que de acuerdo a esa relación vamos a crecer en fe, vamos a crecer en acción, vamos a crecer. Y eso nos lleva a dar testimonio, a hablar de Dios, estar seguros, hablar con seguridad de la palabra de Dios, hablar con el conocimiento, con un perfecto entendimiento de lo que la palabra nos quiere dejar a entender, sin necesidad de que seamos unas grandes eminencias o hayamos pasado por varios institutos, porque pues esto es como una carrera secular. O sea, la gente muchas veces que estaba viendo unos empresarios hablar de que la gente que te da cursos sobre, a veces en las universidades y demás, muchos de ellos ni siquiera llevan la práctica, simplemente están enseñando lo que el programa de enseñanza les indica, ¿no? Y estoy hablando a nivel universitario. Muchas veces se saben la teoría y demás, pero no lo practican, no lo viven a fondo. Y entonces, eso es una cosa. Y hay gente que no pasa por la escuela y se vuelven grandes empresarios, ¿no? Que no pasan por la universidad y se vuelven grandes empresarios. Cosas que nunca le pudieron haber enseñado las gentes que siguieron una doctrina, una temática. Y lo mismo pasa en la doctrina. Cuando tú tienes una doctrina y te la enseñaron en un instituto y demás, están basados a ciertos principios que te fija esa religión. Y muchas veces tienes que cuestionarte más allá de lo que te puede enseñar la misma iglesia, más allá de lo que te puede enseñar la misma religión o ese tipo de doctrina. Porque muchas veces, lo hemos visto en varones, Alex, donde a veces no estamos muy seguros de lo que te dice un versículo, lo que te dice el otro, unos opinan una cosa, otros opinan otra, y esa distorsión a veces es por una cuestión que se ve simplemente en 2 líneas, y que si tú lo tomas en forma literal, lo que te está diciendo una traducción, una de las mejores traducciones del hebreo al español, que es la Reina Valera, que ya se los he comentado en varias ocasiones, te das cuenta de que
está muy claro, es muy consistente el mensaje, está muy bien definido. Entonces, y no tienes que andar rebuscando, andar fantaseando con qué me pudo haber dicho la Biblia. Muchas de las gentes que no conocen de la Biblia, muchas de las gentes que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, fantasean mucho con respecto a lo que me pudo decir la Biblia en este versículo, en aquel. ¿Han alguna vez visto a gentes predicadores o gentes que hacen sus programas de lo que quieren, History Channel, por ejemplo, de lo que quieren decir los versículos de la Biblia, a veces por de las profecías o del Mateo, de cualquier cosa? Y si se fijan, yo creo que el 70, 80, hasta el 90% de las ocasiones, muchas veces, aunque son programas culturales, que lo platican gente que conoce el tema, al momento de interpretar los versículos, están mal interpretados. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces no es lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros ya sabemos qué dice la Biblia, porque lo leímos, porque lo estudiamos, pues sabemos perfectamente que sí es o que no es lo que quiere decir la Biblia. Y eso nos pasa a nivel de iglesia, nos pasa a nivel hermanos, nos pasa a cualquier nivel. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Pues que muchas veces lo que nos lleva a nosotros a tener una verdadera relación, un verdadero entendimiento, es meterte a leer la Biblia, analizarla, estudiarla, ver todos los detalles, y eso es lo que te permite muchas veces saber realmente cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Creo que a mí Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ok, yo creo que aquí no hay mucho que... ¿Mande? Gaby, Muy claro. Está muy claro, dices. Ah, ok. Sí, efectivamente está muy claro. Hay muchas cosas, es un mensaje bastante profundo porque sí trae muchas cosas muy, muy bonitas. Pero dice el Señor que no ha venido a traer paz y después explica por qué. Porque dice, pues obviamente tienes que llevar el mensaje y el que no esté dispuesto a dejar todo para llevar ese mensaje, pues no es digno de mí, ¿no? El que no pierda la vida no va a ganar vida, y el que no pierda la vida, y el que pierda la vida pues va a ganar vida, ¿no? Entonces, ese es el contexto. O sea, el que pierda su vida por llevar el Evangelio, el que se dedique a llevarla, el que se dedique a ese tiempo de vida que muchas veces tenemos y no le dedicamos tiempo al Señor, no le dedicamos tiempo, y no tanto al Señor, porque como yo decía, en un momento dado, eso ya se vuelve algo fundamental. No es tanto el tiempo del Señor, es tiempo del trabajo, de evangelizar, de platicar, de enseñar, o sea, ese trabajo que está fuera de esa base rutinaria. Yo sé, llevar esa base rutinaria de la costumbre de leer, de orar y demás, es parte de nuestra vida. Porque les digo, hay veces en que no te estás dando cuenta y estás orándole, ¿no? Estás platicando con el Señor. Entonces, y hay momentos en que estás metidísimo en la Biblia y demás, pero aquí el mensaje, eso pues obviamente es nuestra base, es nuestro alimento, es lo que nos va a dar fuerza, fe y demás. Pero el trabajo de dar testimonio, de hacer lo bueno, que era lo que decíamos que era el verdadero ayuno y demás, que era cumplir con la palabra del Señor, cumplir con sus condiciones y cumplir con esto de ir a evangelizar, de saberle dar el mensaje a otras personas de cuál es el fundamento de nuestra fe. Eso es lo importante, ¿no?
Porque cuando, en el momento que tú hablas con toda certeza, se los digo porque gracias a Dios a mí me pasa. Las veces, yo no ando buscando a toda la gente para envejecerle, no, tú ya conoces de Cristo y demás, tal vez malamente, pero no soy así. Entonces, pero sí, cuando se da la oportunidad, como hoy en la mañana, dices, mira, la Biblia es así y así asado, nuestra fe en Dios está así por esto, por esto, por esto, Cristo efectivamente así, pero Dios es esto, en la historia y así asado. Entonces, te dan la facilidad. ¿Por qué? Porque estás hablando de todo eso que ya estudiaste, todo eso que el Espíritu ya te dio, te da la facilidad de que tú lo puedas explicar, ¿no? Y el momento que lo haces, pues obviamente lo que decía los versículos que vimos anteriormente, el mismo Espíritu te va diciendo qué es lo que debes de decir. Y entonces, pues esta es esta parte. Después dice recompensas. Y entonces dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, aquí es algo muy simple. Lo que nosotros hagamos por los demás, obviamente, es estar en obediencia. Pero cuando lo hacemos a alguien que es profeta, o que es discípulo, o que es un hijo de Dios, como no es por nada, pero a nosotros se nos cocina aparte, pues es recompensa, va a recibir recompensa de un hijo de Dios, ¿no? Va a recibir la recompensa con respecto a eso. Ok, dice el 11. Cuando Jesús dice los mensajeros de Juan el Bautista, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es el que de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y dice después, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene.
vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, fíjense, casualmente Juan ya lo había bautizado. Juan ya sabía que él era el hijo él era el Mesías. Y todavía él tiene una oración diciendo, si él es el Mesías, que venga una paloma, que venga el Espíritu y se posicione de él, baja la paloma, se posiciona encima de él, luego recibe una voz del cielo que dice, perdón, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y todavía en el 11.3, Juan sigue preguntándose, estando Juan en la cárcel, se pregunta, le manda a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O todavía esperamos a otro, no? Tal vez porque ya lo había identificado como su primo y dijo, no, este es mi primo, este no puede ser. Pero bueno, el caso es que le dice, ¿eres tú o esperamos a otro? Ya había recibido todas las señales que había pedido y más. Y Estaba preguntando. Entonces manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, pues mira, tan fácil como que lo que estaba profetizado, ¿no? Por eso se lo está diciendo, porque lo vemos que está profetizado en Isaías 35, en Isaías 6, y entonces le dice, en Isaías 61, y dice lo que estaba profetizado, ¿no? O sea, que los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Bienaventurado aquel que me reconoce como el Mesías, encarnado, ¿no? Que sabe que se están cumpliendo las profecías que se habían dicho. Es lo que les está diciendo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, el que me reconozca como el Mesías, que no tenga dudas. Ese va a ser bienaventurado. Y después les dice que mientras ellos se iban, entonces se voltea y le dice a la gente, ¿qué vinieron a ver? Dice, a un hombre con vestiduras delicadas y demás, y dice, pues no, dice, porque o vinieron a ver a un profeta, a un hombre vestido de vestiduras delicadas, o a un profeta. Estaba hablándose de Juan. Y entonces les dice, yo me imagino que él estaba hablando con la multitud y vienen los discípulos y le preguntan, y entonces él les contesta, y después se voltea a la gente que escuchó que los discípulos de Juan les habían dicho, y dicen, ¿qué vinieron a ver en el desierto? ¿A este profeta? ¿A alguien con vestiduras delicadas? ¿O a este que estaba vestido de pieles? O demás, ¿no? Y entonces les dice, este profeta, les dice en el 9 y en parte del 10, les dice, este profeta es aquel profeta del cual estaba predicado en Malaquías. Dice, este profeta es el profeta de Malaquías, que dice, y es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Señor Jesucristo tenía todo perfectamente claro, y entonces dice, entre los que nacen de los hombres, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjense, Juan el Bautista traía el espíritu de Elías, porque era el Elías reencarnado. Entonces, era lo que estaba profetizado. El mismo Juan el Bautista no lo sabía. Y entonces dice, este Juan el Bautista es Elías. Dice, y no se ha levantado de los hombres ninguno como él. Ninguno que tenga, me imagino que la fe, la certeza de lo que está haciendo, el cumplimiento de su trabajo, cómo son las profecías, todo el contexto de lo que era Juan el Bautista como el profeta del Mesías. Y dice, pero en el reino de los cielos, el más pequeño del reino es mayor que él. O sea, ¿por qué? Porque una vez yo les decía que no es lo mismo creer en Dios, ser el profeta de Dios y tener una relación indirecta, a tener una relación tan directa como que estés en la presencia de Dios, estés sirviendo, tengas una instrucción directa de Dios de qué es lo que tienes que hacer y demás. Y por eso es que cuando los ángeles caídos son condenados, pues tienen una mayor condenación,
porque ellos desobedecen directamente a Dios, del cual habían recibido una instrucción directa. ¿Sí me explico? Por eso los ángeles no pueden entender nuestra fe, porque nosotros creemos sin ver, y ellos pues lo tienen ahí presente ¿Vieron y no siempre. creyeron? Sí, o sea, es como decir, vamos a creer en Alejandro, vamos a creer en Gaby, ¿no? O sea, si lo estoy viendo, creer en lo que hacen, bueno, ya es otra cosa. en que va a llegar a tiempo como Uber, bueno, pues es otra cosa, pero de que no necesitas creer de que existen. Yo sé que existen. He tenido relación con ustedes, entonces eso es muy diferente. Y eso es por lo que los ángeles caídos tienen esa condenación, porque conocían directamente a Dios. Y por eso el más pequeño en los cielos, pues obviamente es mayor que Juan el Bautista, porque son otra esencia en primer lugar, y luego pues, son una fe totalmente diferente. Son esa certeza de la que habla la fe, ¿no? Sí. Entonces ellos ya tienen esa certeza, ya no es como que la tengo que creer, ya lo saben. Entonces, dice en el 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora en el reino de los cielos, dice que sufren violencia, ¿no? Y que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es esto? Pues que los más decididos, los más certeros en la fe, son los que pues se van a ir de misioneros, son los que van a estar evangelizando, son los violentos, son los que se van a desesperar al ver la situación de que el mundo se está perdiendo y no hay suficiente trabajo hecho, no hay suficiente enseñanza, suficiente aprendizaje, cosas por el estilo. Eso que a nosotros nos desespera como cristianos a veces, de decir, si el día de mañana viniera el Señor o esta noche, veríamos que nuestro trabajo sigue siendo pobre, sigue siendo poco. No, el mundo no va a alcanzar a ser evangelizado antes de que venga el Señor Jesucristo. Eso está profetizado. O sea, lo vimos ya en las clases pasadas. Entonces, no va a ser cubierto, no va a ser cubierto. Así como muchas gentes se han muerto ya en las etnias que no fueron alcanzadas antes de que ellos se murieran, lo mismo va a ser con estas personas que van a recibir un juicio, me imagino, ya cuando estén en la presencia de Dios, ¿no? Más que nada sobre sus acciones, más que nada sobre su fe, más que sobre su fe. Dice el 13, porque todos los profetas y las leyes profetizaron hasta Juan, o sea, todos los profetas que habían profetizado ya hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, les está diciendo que todas las profecías ya se hicieron hasta Juan. Todo lo que ya habían recibido ellos de las profecías hasta Juan el Bautista, ya se habían recibido. Después venían las profecías del apóstol Juan, que son las del Apocalipsis. Pero hasta el profeta Juan, el Bautista, hasta ahí ya habían llegado las últimas profecías. Y entonces les dice, y si ustedes quieren creerme, que eso lo dice el 14, dice, y si quieres recibirlo, el Elías que estaba profetizado es Juan el Bautista. O sea, todas las profecías ya se cumplieron hasta Juan el Bautista. Que las últimas profecías que él está dando, más las profecías que estaban predicadas acerca de él, es que el Elías que se iba a levantar para anunciar el Evangelio es Juan el Bautista, que ahorita están ustedes, del cual están ustedes oyendo hablar. Y entonces les dice el Señor, el que tenga oídos para oír, pues entiéndalo. Ok, entonces después hace una comparación. ¿En qué voy a comparar esta generación? Dice, aquellos que están viendo el anuncio, están viendo las profecías, están viendo todo, pero no lo alcanzan a entender. Eso es lo que les está diciendo. Las escuchan, las ven, creen entenderlas, pero cuando se dan la vuelta, ya se les olvidó toda la base de lo que fue profetizado y lo que estaban aprendiendo. Eso es lo que les dice. Por eso les dice, yo soy el Mesías. Ya se lo contesté a Juan. Todas las profecías se cumplieron. Aquí está Juan el Bautista. Este es Elías que estaba profetizado. Ya no entendieron,
¿no? Y si no lo entienden, dice, pues son como esos muchachos que se ven en el espejo cuando se dan la vuelta y ya se olvidaron cómo eran. Dice, eso es lo que ustedes es lo que les está pasando a esta generación. Que vienen, ven las profecías, ven las cosas claras y en un momento dado se distraen tantito, ya se les olvidó todo. Y eso pasaba, nos pasa y puede seguir pasando. Lo que yo les decía es, cuando les di el estudio sobre las bases de la Reina Valera, les decía yo que es algo que puede pasar. Si nosotros seguimos tomando diferentes versiones de Biblias y demás, lo que va a pasar es que si así nuestros hijos no aprenden, imagínense cuando tengan 40 versiones diferentes de Biblia. Las interpretaciones van a ser un desastre. Pero bueno, no parezco hablar al aire. Así como les decía el Señor Jesucristo, yo les explico. Se da la vuelta. Ah, sí, cómo no. Va. Ok. Entonces, a ver, Alex, ¿te lees lo que sigue? Ok. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que hacías hecho en vosotras, tiempo al que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sí, entonces, esto es muy simple. Es lo mismo que decíamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando el Señor decía que cuando ellos llevaran el Evangelio, que sacudieran su polvo de sus pies y que el castigo iba a ser más para ellos? Es lo mismo. Estas ciudades están recibiendo los milagros, están viendo al Mesías, no tienen una perversidad como la que tenía Sodoma y Gomorra, y si con todo eso ellos no se convierten o no alcanzan a entender el mensaje, entonces, por eso el Señor les dice, el castigo que tenía Sodoma y Gomorra no se va a comparar con lo que te va a suceder a ti. Y eso primero se lo dice a Corazín y a Betsaida. Y después a Sidón, ¿no? Dice que si en Sidón, que es otra ciudad, se hubiesen hecho todos los milagros que se hicieron ahí, en esas ciudades, que pues se hubieran convertido. Entonces, ven como si estoy hablando de que ya manifestándose el Mesías, manifestándose todos los milagros y demás, ya teniendo el anuncio de que él era el Mesías, no se convertían. Entonces, lo mismo le dice a las otras ciudades, a Tiro y a Sidón, donde le dice que si en esas ciudades se hubiesen hecho y dice, y tú Capernaum, dice que se supone que estás enaltecida, eres de lo más alto y demás, pues te vas a ir al infierno, no hay otra, no hay más que traducir. Es muy claro esta parte de la Biblia. Dice, Gaby, te lees lo último: venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo no lo quiere revelar. Y a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que decía, hermano. Sí, entonces esto también ya lo habíamos visto. Su yugo es fácil, es ligera su carga. ¿Qué es esto? El conocimiento, la relación, es la que nos va a permitir hacer lo que nos están diciendo que tenemos que hacer. Siervos inútiles somos, que lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Eso así de simple. O sea, hacemos lo que tenemos que hacer, porque así nos lo están indicando, y al hacerlo, vemos que es ligera la carga. Realmente aprender, entender y accionar con respecto a la voluntad del Señor es muy fácil cuando tenemos la dirección del Espíritu Santo y una relación buena con nuestro Dios. Puede ser muy grande, muy chica, teniendo una relación ya estamos del otro lado. Y entonces dice, el Señor Jesucristo empieza diciéndoles: te alabo, Padre, hablando al Señor, diciendo: te alabo, Padre de los cielos, porque estas cosas tan simples como lo que es la obediencia, entender que existe Dios, ver que está el Mesías, comprenderlo o creerlo como el Mesías. El niño tiene una facilidad increíble para creer en la gente, para creer en los demás, porque se mantiene inocente. Por eso es que nosotros, si no somos como niños, si no somos una gente inocente, pues no vamos a poder entrar en el reino de los cielos, ¿no? Pues tenemos que nacer de nuevo, pero sobre todo tenemos que tener esa inocencia. Y esa inocencia, es la estatura perfecta de la santidad. O sea, a santidad nos llamó el Señor, pero no tenemos la santidad luego, sino que tenemos que estar creciendo en santidad. La relación nos lleva a santidad, y esa inocencia es la que te lo permite entrar con una facilidad increíble a esa parte, ¿no? Entonces, es eso, el que conoce al Hijo conoce al Padre, porque pues, y viceversa, el que conoce al Padre conoce al Hijo, ¿no? Porque es lo mismo, es la misma esencia. Y con el Espíritu Santo que mora en nosotros, los tres, se puede decir que los cuatro ya en este caso somos uno, ¿no? Porque por eso somos coherederos con Cristo, porque el Espíritu es el que está morando en nosotros, que nos da el discernimiento para ser parte de esa deidad, parte de esa Trinidad. Nos quedamos en el 12, nada más leímos, ¿qué? ¿2? ¿Leímos el 11? No, leímos uno. Uno o dos, ya no sé cuántos leímos. Pero bueno, sí, leímos dos, leímos el 10 y el 11, ¿verdad? Ok, Sí. Alex, ¿nos despides, manito? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Bendito Padre, Señor, pues te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que con nuestra felicidad. Tu palabra, Señor, que con el pecado de nuestro Padre y Señor, que nuestros corazones, Señor, que nuestra voluntad de hacer tu voluntad, Padre, y Señor, que tú también, como Dios, y Señor, también te pido por la vida y ángeles que ahorita, Señor, que se puedan conectar, y de las igualas, Señor, también a las personas que se llegan a conectar al grupo y que no se han conectado, y que las igualas, Señor, y ese deseo de estar en este grupo, Señor, para poder aprender más de ti. Señor, también te pido para que personas que hagan el video, Señor, que sea de bendición, Señor. Si tienen alguna duda, Señor, pues también que nos la hagan saber a través de los canales que les haya apuesto, Señor, para que pues, también crezcamos en amor, Señor, y en conocimiento de tu Padre. Señor, pues no me queda más que pues, agradecerte, Señor, y pedirte el descanso para el día de mañana, Señor, las actividades que tenemos para quién, Señor, y si nos igualamos, todo lo que te lo pedimos, que nos de ti para Cristo. Amén. 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 Pues que Dios les bendiga, saludos a sus familias. Gracias, igualmente. Y bueno, ahí les mando la grabación una vez que esté editada. Que Dios les bendiga, bye. Igualmente, bye. 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 Bye.